Hola queridos hermanos, que la gracia y el amor de Dios esté con ustedes. A continuación les voy a presentar esta enseñanza que he titulado El Ministerio de los Apóstoles. El Ministerio de los Apóstoles. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Eso es una palabra que está en 1 Corintios 12:28. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Todo esto obedece a un diseño, al diseño de Dios. Ese diseño que en el tiempo se va distorsionando y por lo tanto amerita en ese tiempo una reforma. O sea, un movimiento que vuelva las cosas a su diseño original. Eso fue lo que vivió y lo que realizó Ezequías, por ejemplo, el rey, o Josías, que restauraron el culto, restauraron la Pascua y en fin, buscaron en los libros cuál era el diseño original para hacer una restauración, como lo hizo Esdras también, ya un tiempo después, o como lo hizo Nehemías. Algunas de estas reformas en verdad fueron muy duras, muy difíciles de aplicar, pero era necesario para volver las cosas a su diseño original, a ese diseño de Dios. El apóstol se describe allá en 1 Corintios 3:10 como perito arquitecto y dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y cada quien mire cómo sobreedifica. Y esto es importante porque un perito arquitecto o un arquitecto es alguien que conoce el diseño. Y esto todo tiene que ver, por supuesto, con lo que venimos hablando acerca de ese diseño que, como decimos también, se va distorsionando en el tiempo. Ahora pensemos en primer lugar en lo que es un apóstol, ¿sí? Ya más allá como primer punto. ¿Qué es un apóstol? ¿Ok? Un apóstol es una persona, un discípulo, alguien que ha sido llamado por Dios, alguien que se le ha encomendado una misión, alguien que contiene en su personalidad y en su configuración un perfil, ¿sí? Además es objeto de parte de Dios de una investidura y de una funcionalidad para llevar a cabo una labor, ¿sí? Un apóstol es un enviado, así como Jesús mismo se le describe en Hebreos 3:1, que es nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestras almas. Es significativo porque el sumo sacerdote era el principal funcionario del Antiguo Testamento y el apóstol pues se le coloca en esa misma figura cuando se dice primeramente apóstol. Pero esto lo vamos a ir profundizando. Entonces, Jesús vino con una misión, porque un apóstol es alguien que recibe una misión. Un apóstol es simplemente y semánticamente un misionero, un enviado, alguien que va a realizar una labor. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, pensemos en cuál es la funcionalidad o las principales funciones de un apóstol. Ya más o menos tenemos una idea de lo que es un apóstol. Con los ejemplos que vamos a ir colocando en lo adelante, vamos a comprender un tanto más, pero pensemos en sus funciones y esto incluso nos va a dar una mejor configuración con respecto a lo que es el ministerio de los apóstoles. Una de las cosas importantes para un apóstol es guardar la doctrina, ¿sí? El apóstol Pablo era muy celoso de la doctrina y le decía por eso a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Entonces es un guardador de la doctrina, es un guardador de los ministros, ¿sí? Por eso le dice también: ten cuidado de ti mismo, alguien que les ayuda, que les protege, que les da cobertura, ¿sí? Entonces, sus funciones son básicamente esas, pero también es cubrir, es espiritualmente, ¿sí? Es asesorar, ¿sí? Ministerialmente, teológicamente, es formar a los ministros
prepararlos para su labor ministerial. Y también dentro de su funcionalidad está la intercesión espiritual por los ministros de Dios. La guerra espiritual, la cobertura espiritual, la oración, tanto por los ministros como por las iglesias. Como decía el apóstol Pablo, yo oro siempre por todos vosotros, ¿sí? Además de eso, el apóstol tiene la misión a nivel del Nuevo Testamento de lo que es expander el ministerio, ¿sí? Expander el evangelio, hacer llegar el evangelio a otros lugares, y para eso prepara ministros para también enviarlos a esos lugares, de tal manera que la obra se expanda de una manera sana y consistente. Y consiste también su labor como apóstol en enseñar, en adiestrar, en lo que es la gestión de la iglesia. O sea, una vez constituida esa iglesia, cómo debe funcionar tal iglesia. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la funcionalidad de los apóstoles, sus funciones, ¿ok? Está puesto para ayudar a que se realice esa gestión en forma satisfactoria. Y vamos al punto número 3, ¿sí? Y este punto lo he titulado Los apóstoles en la Biblia. Leyendo un párrafo de la Escritura en Lucas capítulo 6, versículo 13, donde dice: cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces vemos acá cómo el Señor Jesús llama a sus primeros apóstoles, que se conocen como los 12, ¿sí? Los precursores, los apóstoles que inicialmente asumieron la misión una vez que Jesús ascendió al cielo, de expandir el evangelio, de recibir la enseñanza, de instruir a la iglesia, en fin, de hacer aquella labor apostólica. Ahora, más allá de esos 12 apóstoles, también Dios levantó otros apóstoles como Pablo y Bernabé, ¿sí? El Espíritu Santo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, fue el Espíritu Santo, en este caso, quien ahora llama a 2 apóstoles más, ¿sí? Claro, registrados en la Biblia, porque estamos viendo los apóstoles en la Biblia, ¿sí? Y bien, entonces dice la Biblia que oraron con ayunos y los enviaron. Una situación difícil que causó una ruptura, ¿sí? Más adelante vemos como Pablo, escogiendo a Silas, ¿ok?, continuó con el ministerio apostólico, ¿sí? Aquella situación se solventó y entonces Pablo continuó el ministerio con otro personaje llamado Silas, ¿sí? El ministerio apostólico, un personaje que había sido enviado eventualmente de Jerusalén para traer algunas instrucciones de los apóstoles que estaban en Jerusalén, en algún concilio que se celebró en aquella ocasión, ¿sí? Entonces ellos salieron confirmando a las iglesias, dice la palabra en Hechos 15, ¿sí? Hechos 15:40. Ellos iban confirmando a las iglesias, dándoles palabra. Incluso más adelante instruye Pablo a Tito, y le dice: para esta causa te dejé en Creta, para que constituyeses ancianos y para que colocases pastores en las iglesias. En fin, había una robusta labor apostólica que se realizaba en este crecimiento de la iglesia y del ministerio apostólico, por supuesto, porque el ministerio apostólico siguió siendo un motor y sigue siendo un motor para la obra de Dios. Ahora, pensemos en cuarto lugar en la vigencia del ministerio apostólico. En Efesios 4:11 dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿sí? Él mismo los constituyó. ¿Quién los constituyó? Jesús, quien subió a los cielos
y dio dones a los hombres y constituyó estos apóstoles, ¿sí? Y todo tipo, y estos 5 ministerios, ¿sí? ¿Ok? Y sin embargo, esto se pone en duda, ¿sí? De que haya vigencia actual de los apóstoles más. Eso creo que queda sobreentendido y lo vemos aquí en la Escritura, porque se habla de un hasta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, es obvio que la iglesia no ha llegado a esa perfección, a ese varón perfecto, ni llegará. Por lo tanto, seguirán haciendo falta los apóstoles, pero también los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, porque Dios los constituyó a ellos 5 ministerios, el ministerio de los 5, para que realizaran esta labor y la lograran. Y repito, labor que todavía se está realizando, ¿ok? Dios quiere que su iglesia se siga expandiendo. Por lo tanto, es inoficioso eso de plantear de que no es vigente el ministerio apostólico, porque si no fuera vigente ya el ministerio apostólico, tampoco posiblemente sería el ministerio profético, ni siquiera el pastoral. ¿Ok? Porque a alguien, tal vez algún teólogo o alguna persona, se le ocurrió decir que no, este ministerio ya no está vigente. Los apóstoles existieron, los apóstoles han existido, los apóstoles existen y los apóstoles existirán. Y el apóstol Pablo dice de sí mismo allá en Romanos 15, versículos 18 y 19, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Toda una gran geografía. El apóstol Pablo se dio a esa tarea, ¿sí? De llevar adelante el Evangelio, y esa expansión llegó a la Macedonia, y llegó a la Grecia, y llegó hasta Italia y aún hasta España, ¿sí? Porque se expandió el Evangelio a través de la labor, ¿sí? De los apóstoles. Entonces los apóstoles existieron y existen. En la Reforma Protestante nosotros podemos ver a esas personas que, aunque no se les dé el título de apóstoles, realizaron una labor encomiable, difícil, y que a algunos de ellos les costó la vida, una muerte de hoguera, ¿sí? ¿Ok? Y ellos no se les llamó apóstoles, pero ellos realizaron una labor apostólica, ¿ok? Porque, claro, en algún momento dejó de utilizarse el término, pero, sin embargo, la funcionalidad estaba allí. Y sigue allí, y ellos la realizaron. Entonces siguieron existiendo los apóstoles, ¿sí? ¿Ok? Y los apóstoles siguieron existiendo ya más acá en el tiempo de las misiones mundiales, cuando se enviaban misioneros y se enviaron al África y se enviaron a Latinoamérica, y ellos realizaron esa labor traduciendo las escrituras, hablando a pueblos indígenas difíciles, algunos so pena de muerte, porque algunos de ellos murieron en esa labor, ¿sí? Apostólica, que tampoco se le daba el nombre de apóstoles, como no se le daba el nombre de apóstoles a aquellos pastores, fundadores, aquellos que funcionaban en las iglesias madres, las llamadas iglesias madre, ¿sí? Que fundaban misiones, que fundaban Campos Blancos, que fundaban en otros lugares y apoyaban la obra y la siguen apoyando, ¿sí? Entonces, aquella persona que gerenciaba esa labor ministerial se le llamaba tal vez el pastor fundador, y no se le llamaba apóstol. Sin embargo, era un apóstol. Funcionalmente lo era, aunque tal vez incluso él mismo no quisiera asumir tal nombre o tal figura. ¿Ok? Entonces, el apóstol, ese pastor,
prodigaba cobertura, prodigaba apoyo y sigue prodigándolo muchos de ellos, ¿sí? A los ministros en lugares lejanos, en lugares, en fin, y orientándolos aún en el plano conyugal, en el plano familiar, para que ellos funcionen como ministros exitosos en todos los aspectos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los apóstoles en cuanto a que existieron y existen y existirán, y nadie tendrá la autoridad jamás para decir no, entonces que el ministerio apostólico ha caducado o que tal otro ministerio ya caducó. Pues no tiene fundamento bíblico tal cosa. Entonces, queridos hermanos, luego continuaremos más acerca de lo que es el ministerio de los apóstoles.